del libro de Job. Vamos a leer las notas primeramente, a ver si podemos, de 6 Biblias, 6 traducciones. Estoy primero viendo como la escuchan, estamos separando las hojas, acaba de llegar, gracias a Dios, de la Biblia de estudio de la Reforma. Esa es la primera. Dice: Libro de Job, capítulo 1, integridad y riquezas de Job. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás, respondiendo al Señor, le dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Vamos a ver las notas que nos da la Biblia del Pastor Sproul. Versículo del 1 al 1 dice: en la prosa del prólogo, el narrador proporciona al lector información esencial para entender los discursos poéticos centrales. Hay 2 puntos básicos que se plantean. Lo que le sucede a Job no es una consecuencia de un comportamiento pecaminoso de su parte, y todo lo que ocurre está bajo el control y soberanía de Dios. El prólogo empieza con una descripción de Job como bendecido por Dios y consagrado a él. Cuando se refiere a Uz, dice: una amplia región al este de Judá, tal vez en el borde del desierto, pero propicia para la siembra y el ganado. Job no es un nómada, sino un anciano en medio de una gran ciudad. Job, el significado de su nombre es incierto, pero porque no se menciona su línea familiar, lo que implica que no es israelita. Su posición ante Dios no se basa en un privilegio heredado, sino en un compromiso personal. Intachable, recto. Ser intachable significa actuar con integridad como resultado de un compromiso incondicional con Dios. Recto describe a uno cuya conducta es ética y habitualmente correcta. Este es un lenguaje común y no significa que Job no tenga pecado, sino que es genuino en su profesión religiosa. Y eso nos sirve a todos nosotros, este significado de lo que es la rectitud, el ser justo, habitualmente. ¿Por qué? Porque somos humanos, incluso Job pecó, y sabemos que ese es uno de los misterios del libro. ¿En qué pecó? ¿Qué pasó para que él pasara todo eso, ¿no? Pero bueno, ahorita me voy a limitar, como yo he dicho en anteriores, ahorita aquí a leerlas con los comentarios para que ustedes se hagan su criterio, y en otro video ya lo señalaré así, ¿no? De que ya comentaré. Temeroso de Dios y apartado del mal. El carácter de Job expresa temor y respeto por Dios, evitando a todos los que ofenden a Dios.
Este veredicto lo es respaldado por Dios. Job es bendecido con una gran familia. La teología de la retribución, que es un género literario, dice aquí, argumentaría que esto es una señal de la rectitud de Job y que su pérdida es una señal de su pecado. Sin embargo, como lo revelará este libro, este tipo de teología de la retribución es demasiado simplista para explicar los tratos providenciales de Dios con su pueblo. Perfecto. Que tenía ovejas, camellos, bueyes, asnas. La riqueza patriarcal se mide por la cantidad de ganado. Por turno, había un programa preestablecido para estas festividades, o sea que iban los hijos, ¿no? Por turno iban, tal vez en relación con sus cumpleaños. Yo tendría otra opinión, pero ahorita me limito aquí, ¿no? Lo santificaba. Job está con razón, preocupado por el bienestar espiritual de sus hijos. Ofrecía holocaustos. Por este medio de gracia, el patriarca Job, como Abraham, Génesis 15, 9 al 10, desempeña el papel de sacerdote para la familia, consagrando a sus hijos a Dios. En el epílogo, Job nuevamente desempeña un papel intercesor. Maldecido a Dios en sus corazones, cuando dice ese versículo, el hebreo dice bendecido a Dios, pero ese es un eufemismo para evitar pronunciar maldecido junto a la palabra Dios. Maldecir a Dios es un pecado en el que Job mismo será probado. Después nos dice, el escritor revela los acontecimientos en el cielo y sus consecuencias en la tierra que conducen al sufrimiento de Job. Primero con respecto a sus posesiones y familia, y luego con respecto a su bienestar. La primera de dos escenas en el cielo que describe el concilio divino y que se centra en un encuentro entre el Señor, Yahvé, y Satanás, como indica la nota del texto a lo largo de los capítulos 1 al 2, que leeré en otro video. Hay una nota extensa sobre Satanás. Satanás no es un nombre propio, sino un término descriptivo que significa el adversario, mientras que algunos argumentan que él es simplemente un ángel que funciona como un observador del Señor. Perfecto. Entonces ahora voy a pasar vamos a ver las versiones. Vamos a ver las versiones donde tenemos más versiones. Vamos para allá. Rápidamente. Ya tenemos nuestras otras versiones y vamos a leer, a ver. Job, vamos a ver aquí voy a leer simplemente otras traducciones y a ver si me da tiempo para leer las notas del pastor MacArthur. Job, según la Reina Valera 60, las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. En la versión Dios habla hoy, dice,
del mismo capítulo 1, en la región de Uz había un hombre llamado Job, que vivía una vida recta y sin tacha, y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Tenía también un gran número de esclavos. Era el hombre más rico de todo el oriente. Los hijos de Job acostumbraban celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos, por turno. Siempre invitaban a sus 3 hermanas. Terminados los días del banquete, Job llamaba a sus hijos y, levantándose de mañana, ofrecía holocaustos por cada uno de ellos para purificarlos de su pecado. Fíjense. Esto lo hacía Job siempre, pensando que sus hijos podían haber pecado maldiciendo a Dios en su interior. Un día en que debían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Y el acusador contestó: he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Aquí ya cambia, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice la traducción en lengua actual. Había una vez en cierto país llamado Uz un hombre muy bueno y honrado. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Se llamaba Job y era el hombre más rico en la región del este. Tenía 7 hijos y 3 hijas y muchos esclavos a su servicio. Además era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes y 500 burras. Los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job, esto era una costumbre de todos los días. El ángel acusador. El día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios, llegó también el ángel acusador. Y Dios le dijo: hola, ¿de dónde vienes? Y éste le contestó: vengo de recorrer toda la tierra. Y de este libro leímos la versión Reina Valera 60, ahora veamos qué dice la versión Reina Valera contemporánea. ¿Quién era Job? Había una vez en cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno y honrado. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Se llamaba Job y era el hombre más rico de la región del este. Tenía 7 hijos y 3 hijas y muchos esclavos a su servicio. Además era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes y 500 burras. Los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba. ¿Saben qué? Me equivoqué. Les estoy volviendo a leer la lenguaje actual, perdón. La Reina Valera es esta, 90. La Reina Valera, no 90, la Reina Valera contemporánea. Dice: en el país de Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre recto que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era el hombre más rico del oriente, pues tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Todos los días sus hijos se turnaban para hacer banquetes en sus casas e invitaban a sus hermanas para que se les unieran a comer y beber. Una vez terminados los banquetes, Job los mandaba a purificarse y él se levantaba muy temprano y le ofrecía un sacrificio al Señor de acuerdo al número de sus hijos.
pues pensaba que tal vez en su interior ellos habrían ofendido al Señor. Esto lo hacía todos los días. Pero un día se presentaron ante el Señor sus servidores, y entre ellos llegó también Satanás. Cuando el Señor lo vio, le preguntó: ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó: vengo de andar recorriendo la tierra. Esos son los... Y vamos a ver rápido, creo que si alcanzamos al de John MacArthur. Perdimos un poquito de tiempito porque ya les estaba repitiendo uno, pero bueno. Vamos a ver, vamos a avanzar, vamos para allá. A ver. Esto sería de la Biblia del pastor MacArthur. Tiene bastante información que si quieren luego podemos estudiar. Ustedes anótenlo si quieren que lo hagamos. Dice, esta es la Biblia versión de las Américas. Integridad y riqueza de Job. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. O sea, hasta ahora las cantidades no cambian, Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos, conforme el número de todos ellos, porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos, y el Señor preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor: de recorrer la tierra y andar por ella. De las notas del pastor MacArthur, una nota dice: esta sección identifica a los personajes principales y prepara el escenario para el drama que está por empezar. Job vivía en una ciudad amurallada y con grandes puertas, donde gozaba de una posición de alto rango. Esta ciudad estaba en la tierra de Uz, en el norte de Arabia, adyacente a Madián, donde Moisés vivió durante 40 años. Éxodo 2:15. Job. La narración comienza con Job como figura central. Era un hombre rico con 7 hijos y 3 hijas. Estaba en la mitad de sus años, con una familia adulta, pero todavía lo bastante joven como para engendrar a otros 10 hijos. Era bueno, un hombre de familia rico y muy conocido. Cuando dice intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, Job no era perfecto en el sentido de estar sin pecado. Sin embargo, por su forma de hablar, se diría que había puesto su confianza en Dios para la redención y que vivía fielmente para honrarlo con sinceridad, integridad y constancia, tanto en lo personal como en su matrimonio y su rol de padre. Ovejas, camellos, bueyes, dice. Como solía ser en el antiguo Medio Oriente, la riqueza de Job no se medía en dinero ni en posesiones de tierras, sino en lo numeroso de su rebaño, así como con los patriarcas. Una afirmación contundente desde cualquier punto de vista. Salomón tenía una reputación parecida, y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del Oriente. Los hijos del Oriente denotan a los que vivían al este de Canaán, como lo hizo la gente del desierto del norte de Arabia. Por turno. Esta referencia a la comida principal por turno, que iba haciéndose de casa en casa, implica el amor y la armonía de los miembros de la familia. Las hermanas son especialmente señaladas para mostrar que eran objeto de un cuidado amoroso. Enviaba y los santificaba. Al final de cada semana, Job ofrecía tantos holocaustos como hijos tenía, oficiando semanalmente como sacerdote de la familia, en una época anterior al establecimiento del sacerdocio aarónico. Estas ofrendas eran para cubrir cualquier pecado que sus hijos hubieran podido cometer aquella semana,
lo que indica la profundidad de su devoción espiritual. Esta mención se incluye para demostrar la rectitud y la virtud de Job y su familia, y lo que hizo que su sufrimiento fuera aún más sorprendente. Holocaustos. Esta clase de ofrenda se conocía ya en época tan temprana como la de Noé. Hijos de Dios. La vida de Job está a punto de quedar atrapada en estrategias celestiales al trasladarse la escena de la tierra al cielo, donde Dios celebra un consejo con su corte celestial. Ni Job ni sus amigos supieron jamás acerca de esto. La hueste angelical acudía ante el trono de Dios para dar cuenta de su ministerio en toda la tierra y el cielo. Como un Judas entre los apóstoles, Satanás se encontraba entre los ángeles. Satanás, envalentonado por el éxito que había tenido en el paraíso con Adán cuando éste aún no había caído, estaba seguro de que el temor de Dios en Job, que pertenecía a la raza caída, no resistiría sus pruebas, y él mismo estaba caído. En contraste a un nombre personal, Satanás es un título que significa adversario, ya sea en sentido personal o judicial. Este demonio es el adversario espiritual supremo de todos los tiempos y ha estado acusando a los justos a lo largo de los siglos. En una sala de audiencias el adversario solía estar por lo general a la derecha del acusado. Esta posición se menciona cuando Satanás en el cielo acusa al sumo sacerdote Josué, Zacarías 3:1. El hecho de que él aún no tiene éxito es la tesis de Romanos 8:31-39. Seguiremos. Pon en los comentarios si quieres que sigamos hablando de este libro de Job.